Dios les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar hoy con nuestro estudio del libro de Génesis. Vamos a estar estudiando el día de hoy Génesis capítulo número 11, versículo 10 al 32. Ya la otra semana, si Dios lo permite, vamos a estar comenzando con el estudio de Génesis capítulo número 12. Vamos a comenzar leyendo los primeros versículos, ¿ok? Estas son las generaciones de Sem. En el año segundo después del diluvio, era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Arfaxad 35 años cuando engendró a Cainán. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Cainán 403 años, y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Cainán 30 años y engendró a Salá. Y vivió Cainán después de que engendró a Salá 430 años y engendró hijos e hijas. Y murió, y vivió Salá 30 años y engendró a Eber. Y vivió Salá después de engendrar a Eber 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos e hijas y murió. Había vivido Reú 32 años cuando engendró a Serú. Y vivió Reú después de engendrar a Serú 207 años y engendró hijos e hijas y murió. Había vivido Serú 30 años cuando engendró a Nacor. Y después de engendrar a Nacor, vivió Serú 200 años y engendró hijos e hijas y murió. Habían vivido Nacor 29 años cuando engendró a Tare. Y vivió Nacor después de engendrar a Tare 119 años y engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Tare 70 años cuando engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Sexta tablilla. Tare y Abram. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Pero Aram murió antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no concebía. Y tomó Tare a Abram su hijo, a Lot su nieto, hijo de Aram, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Y a causa de una luminaria de los caldeos, los sacó para ir a tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, habitaron ahí. Y fueron los días de Tare 145 años, y murió Tare en Aram. Perfecto. Muy bien. Estos son los pasajes, queridos hermanos, que vamos a estar estudiando el día de hoy. Quiero decirles que hoy vamos a estar estudiando bastantes cosas bastante profundas que tienen que ver con el texto que estamos leyendo. O sea, vamos a aprender quiénes son los antepasados de Abraham, cuántas generaciones pasaron desde Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Vamos a estar aprendiendo también a qué edad realmente murió Tare, el padre de Abraham. Vamos a estar también aprendiendo con relación a por qué razón Tare, el padre de Abraham, decidió salir de Ur de los Caldeos. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo el día de hoy y van a ver ustedes que vamos a llevarnos bastantes sorpresas en el estudio del día de hoy. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir a la segunda parte de la lección. ¿Qué es lo que la lección nos está pidiendo? La lección nos está pidiendo que, vean ustedes, que marquemos con negrita cada vez que aparezca Abraham. Y cada vez que aparezca Tare, el padre de Abraham,
lo vamos a subrayar. Entonces, voy a ir marcando y ustedes, los que imprimieron la lección, vayan marcando, por favor, conmigo. Estas son las generaciones de Sem. En el año segundo del diluvio, era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Arfaxad 35 años cuando engendró a Cainán. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Cainán 403 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Cainán 30 años y engendró a Sala. Y vivió Cainán después de que engendró a Sala 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Eber 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después de engendrar a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Pelec 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelec 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Reú 32 años cuando engendró a Serug. Y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Serug 30 años cuando engendró a Nacor. Y después de engendrar a Nacor vivió Serug 200 años, engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. ¿Ok? Hay que subrayarlo a Taré. Y vivió Nacor después de engendrar a Taré, subrayado, 119 años y engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham. ¿Ok? Con negrita. Hay que marcarlo con negrita. A Nacor y Harán. Taré. Ok, este es un subtítulo de la Biblia textual, disculpen. Estas son las generaciones de Taré, subrayado. Engendró a Abraham. Y Nacor, a Abraham, Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y a Abraham, marcado con negrita, y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, con negrita, era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no concebía. Tomó Taré, subrayado, a Abraham su hijo, este su tiene que ir subrayado y tiene que ir Abraham marcado en negrita. A Lot, su nieto, este su es Taré, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, subrayado, mujer de otra vez subrayado, todos son referencias a Taré, hijo Abraham, a causa de una luminaria de los caldeos lo sacó para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, habitaron allí. Y fueron los días de Taré, subrayado, 145 años, y murió Taré en Aram. Muy bien, listo. Hemos marcado, queridos hermanos, la lección. Hemos marcado todos estos textos que nos importan. Vean ustedes cómo somos minuciosos, cómo marcamos todo lo que tiene que ver con Taré. ¿Cómo fue todo lo que marcamos con Abraham? Ustedes saben que este método que estamos usando facilita la memorización. Hemos marcado tantas veces a Taré que difícilmente se nos va a olvidar que el padre de Abraham se llama Taré. Y así es como las personas aprenden Biblia. Hay personas que a mí a veces me preguntan, pastor, ¿cómo hace usted para aprenderse tantos pasajes de memoria? Bueno, es que estudio la Biblia así. Y cuando uno estudia la Biblia así, uno se aprende la Biblia, empieza a aprenderse la Biblia de memoria. Pero cuando uno solamente lee, o desgraciadamente todo lo que uno aprende de la Biblia es leyendo libros, gente que te dice qué pensar de lo que la Biblia dice, ese es un problema, porque no puedes aprender bien, ¿ok? No es que esté diciendo que no esté bien leer libros, pero es necesario que nosotros estudiemos
por nuestra propia cuenta directamente la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a la riqueza literaria, a la riqueza de la crítica textual, porque aquí hay un detalle bastante importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Génesis capítulo 11, versículo 32. Aquí vamos a aprender lo primero, ¿ok? Lee por favor Génesis capítulo 11, versículo 32. Querida comunidad de Teología Paulina, mucha atención a lo que estamos a punto de aprender, que es muy importante. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y fueron los días de Taré 205 años, ¿ok? ¿Y qué dice la Biblia textual? Y fueron los días de Taré 145 años, y murió Taré en Harán. Ahora sí, que esto es un tema, porque ¿cómo es eso que la Reina Valera dice que Taré murió a los 205 años? ¿Y cómo es eso que la Biblia textual dice que murió a los 145 años? Pongan mucha atención porque vamos a explicar por qué hay esta diferencia con la Biblia textual. Bueno, aquí tenemos la riqueza literaria. Pongan mucha atención. La riqueza literaria dice que en el verso 11:32, que es el verso que dice que Taré murió a los 205 años, según la Biblia, según la Reina Valera, y la Biblia textual dice que a los 145 años. Dice así: tanto Josefo, la Septuaginta y el texto masorético, lo explico de otra manera, tanto Flavio Josefo, cuando narra la vida de Taré, lo vamos a ver ahorita. Sí, es más, lo voy a enseñar ya mismo, porque la lección tiene aquí el capítulo de Flavio Josefo, donde él narra la historia de los descendientes de los antepasados de Abraham. Vean ustedes lo que dice Josefo en su relato en Antigüedades de los Judíos. Dice así Josefo: allí murió Taré y fue sepultado después de haber vivido 205 años. Y si ustedes leen directamente el texto griego de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice 205 años. Y si ustedes leen el texto masorético, que es el texto hebreo, también dice 205 años. Entonces, ¿de dónde se sacó la Biblia textual, que son 145 años? Del Pentateuco samaritano. Y póngame muchísima atención a esto, porque por esto es que la Biblia textual es una versión que está muy por encima de otras versiones, porque la Biblia textual no usa solo como la Reina Valera el texto masorético, que es el texto hebreo. Actualmente tenemos en la Biblia textual se sirve de 4 diferentes bases textuales para traducir el Antiguo Testamento. La Biblia textual se basa en el texto masorético. La Biblia textual se basa en la versión Septuaginta, la versión griega. La Biblia textual se basa en los documentos del Mar Muerto, y la Biblia textual se sirve también del Pentateuco samaritano. ¿Ok? Lo que pasa, queridos hermanos, es que el Pentateuco samaritano sí dice que Taré murió a los 145 años. Entonces, ¿por qué la Biblia textual prefirió servirse en este pasaje específico del Pentateuco samaritano en lugar del texto griego o en lugar del texto hebreo? Muy sencillo, porque es que Taré no pudo morir a los 205 años. Y esto lo vamos a ver. Esto lo dice específicamente la riqueza literaria. Esto que estamos a punto de ver ha sido un tema que por muchísimos años los críticos de la Biblia, los escépticos de la Biblia, han atacado a la Biblia por decir que es imposible que Taré pudo morir a los 145 años. ¿Por qué razón? Porque vean lo que dice, por favor, Génesis 11:26. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ok, la Biblia nos está diciendo que
cuando Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, Taré tenía 70 años. Pero ahora leamos Génesis 12, del 1 al 4. Léelo, por favor, hermano Jesús. Génesis capítulo 12, del 1 al 4, si eres tan amable. Claro. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera. Y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado pues Abraham según Adonai le había hablado a Lot con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ok, dice la Biblia que cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. ¿Queda claro? Hechos 7:4. Hechos 7:4. Hermana, si eres tan amable, por favor. Hechos 7:4. Hechos 7:4 dice así: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Lean otra vez, por favor. Pongan mucha atención a lo que dice Hechos 7:4, porque ustedes se van a dar cuenta que Hechos 7:4 dice que cuando Abraham salió de Harán fue cuando su padre murió. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y de ahí, muerto su padre, lo trasladó a la tierra de ahora. ¿Y cuándo Dios trasladó a Abraham a la tierra de Canaán? Cuando tenía 75 años. Si su padre tenía 70 años cuando los engendró a los tres, y si Abraham se fue a la tierra de Canaán cuando tenía 75, esto es matemática de un niño de escuela. 70 más 75 da 145. No pudo haber muerto Harán a los 205 años. ¿Lo ven? Entonces, este es un tema propio de la crítica textual. El crítico textual, que es el que traduce la Biblia a nuestro idioma, sea al inglés, al castellano, al portugués, etcétera, etcétera, etcétera. El crítico textual, ¿qué hace en estos casos? Cuando el crítico textual tiene diferentes fuentes, como lo hace la Biblia textual, vuelvo a repetir las 4 fuentes que tiene la Biblia textual para traducir el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia tiene, el crítico textual de la Biblia textual tiene 4 fuentes: el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, los manuscritos del Mar Muerto y el texto masorético. Entonces, bíblicamente sabemos que no pudo morir Taré a los 205 años, sino a los 145. El crítico textual tiene 3 fuentes que dicen 205 años, pero es un alivio para el crítico textual tener el Pentateuco samaritano en este momento, porque le permite traducir con toda libertad 145 años. Aunque es clara la matemática, esto el crítico textual no lo podría hacer si no tuviera una fuente en que basarse. ¿Me estoy dando a entender? Aunque es más que claro que Taré murió a los 145 años, si un texto antiguo no lo dijera, no lo puede traducir de esa forma. Pero como el crítico textual también tiene la capacidad de servirse del texto samaritano, por eso entonces usa el texto samaritano, porque es el texto que está siendo coherente con el relato bíblico. ¿Por qué el texto masorético y la Septuaginta dicen 205 años? Bueno, la explicación más sencilla es la siguiente. En algún momento el texto masorético, hubo un error. En algún momento algún escriba se equivocó y en vez de poner 145 puso 205. Y ese error lo heredó la versión griega
y ese error lo heredó Flavio Josefo, porque Flavio Josefo se basó también de la versión griega, ¿se entiende? Entonces fue como un teléfono chocho, ¿verdad? Primero se equivoca el texto masorético, después se equivoca el texto griego al servirse del hebreo, y finalmente Josefo se equivoca al servirse del texto griego. Pero ustedes saben que históricamente hablando, samaritanos y judíos no se llevaban, ¿verdad? Y al existir esa independencia entre samaritanos y judíos, el texto samaritano quedó limpio en cuanto a ese versículo. Por eso es que se usa en este versículo específico el Pentateuco samaritano. Quiero decirles, queridos hermanos, que aquí están preguntando, Nele Alram pregunta, ¿cuál es la Biblia que más recomienda el pastor? La Biblia textual, cuarta edición. Biblia textual, cuarta edición. Y quiero decirles, como una muy buena noticia, si ustedes nos están escuchando desde Costa Rica, que mi esposa es la colportora de las sociedades bíblicas iberoamericanas. Mi esposa es el enlace para poder traer Biblias textuales, cuarta edición, a Costa Rica. Así que si usted no tiene Biblia textual, cuarta edición, y es de Costa Rica, escríbame al chat de Teología Paulina, y yo con mucho gusto le voy a pasar el correo de mi esposa para que se pongan en contacto y puedan adquirir la Biblia textual. Y si usted es de otro país y no tiene la Biblia textual y la quiere conseguir, escríbame al chat de Teología Paulina y le voy a dar el enlace de su país también, porque tengo todos los enlaces de todos los países. Hace poco la hermana Glamiori sabe que digo la verdad, una persona de Telegram, de Teología Paulina, quería conseguir la Biblia textual en República Dominicana y le subí el enlace para que pueda conseguirla en República Dominicana. Bueno, entonces, ahora sí, ya aclaramos este tema de la lección, ¿ok? De por qué dice la Biblia textual esto. Viene la primera pregunta. Haga una lista desde las generaciones desde Sem a Abraham. Vamos a hacer esa lista. Bueno, número 1. El número 1, y yo les voy a pedir, queridos hermanos, que por favor ustedes me vayan ayudando. El número 1, empezamos a leer desde el versículo número 10. El número 1 es Sem, ¿verdad? Sí, es Sem. Ok, Sem. ¿Quién? Sem, ¿a quién engendró? Arfaxad. A Arfaxad, muy bien. Arfaxad, correcto. 3. ¿Quién engendró a Arfaxad? ¿A quién engendró? Cainán. 4. ¿Quién engendró Cainán? Salá. 5. ¿Quién engendró Salá? A Eber. ¿A quién engendró Eber? Pelec. 7. ¿A quién engendró Pelec? A Reú. Tal vez ustedes dirán, ¿para qué estudiar estos nombres? Voy a detenerme un momentito. Tal vez ustedes dirán, ¿para qué estudiar estos nombres? ¿Sabían ustedes que en el Salmo número 83 estaba profetizada la guerra de la independencia de Israel? La guerra del 48, de 1948. Y leo rápidamente, como un paréntesis rápidamente, el Salmo 148 para que vean ustedes por qué es importante estudiar estos nombres. El Salmo 83 profetizó la guerra de la independencia de Israel de 1983. Y en el Salmo 83 se profetizan las naciones que iban a entrar en esa guerra. Y dice, contra ti conciertan alianza las tiendas de Edom, y los ismaelitas y Moab, y los agarenos, Gebal, Amoc, Amelec, Filistea, los habitantes de Tiro, también Asiria, se juntó con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín. ¿Por qué la gente no entiende esta profecía? Porque no saben quién es Gebal, no saben quién es Filistea, no saben quién es Edom, quién es Moab, no saben quiénes son no saben quién es Amelec, ni los agarenos, ni los ismaelitas, ni nada de esas cosas. No lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque no han estudiado estas genealogías del libro del Génesis. Entonces, es importante estudiar estos nombres, porque estos nombres, vamos a ver en esta lección, que engendraron reinos, engendraron regiones, que después van a tener importancia proféticamente hablando. Volvemos rápidamente
a Génesis número 11. Reú, ¿a quién engendró? Serug. Y Serug, ¿a quién engendró? Nacor. Vamos con la novena generación. ¿A quién engendró Nacor? Taré. A Taré. Excelente. ¿Y a quién engendró Taré? Abraham. Abraham, claro. Ok, de manera que tenemos 10 generaciones después de Sem, ¿ok? Quiere decir que después del diluvio de Noé, pasaron 10 generaciones para que naciera Abraham. Vamos a poner eso. Pasaron después del diluvio 10 generaciones para que naciera Abraham. ¿Ok? Por eso es que estas genealogías son importantes, porque nos empieza a permitir a construir datos importantes. Ok, ya contestamos la pregunta número 1. Ahora, viene la pregunta número 2. ¿De dónde proviene Abraham? ¿De dónde? Según el texto. Ver anexo número 11, dice. El mapa ya casi lo vamos a ver, pero ¿de dónde viene Abraham? O sea, ¿de dónde lo llamamos? De Ur de los Caldeos. Claro, porque aquí vamos a ir al verso exacto que dice eso, para ser bien bíblicos. Porque dice la Biblia, aquí empezamos a ver donde se nos habla de Taré. Dice, y Taré, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su mujer, su hijo Harán, a causa de una luminaria de los caldeos, y lo sacó de la tierra de Canaán. ¿Ok? Dice que lo sacó de la tierra de los caldeos. Y más adelante, más arriba, se nos decía que era de Ur de los caldeos, ¿verdad? Específicamente, se nos dice en el verso número 28. En el verso número 28 dice, pero Harán murió antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Entonces, vamos a ir a contestar esa pregunta. ¿De dónde es Abraham? De Ur de los caldeos. ¿Ok? Vamos a poner ahí entre paréntesis verso 28 para recordar que ahí estaba la respuesta. Veamos el anexo número 1, que es este mapa. Ok, aquí se encuentra este mapa. Vean ustedes que aquí está Jerusalén. Vean mi mouse. Aquí tenemos la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero Dios lo llamó a él de la tierra, de la región de Sinar. Eso lo habíamos visto. Habíamos visto que la torre de Babel se levantó en la región de Sinar y que a ese lugar se le llamó Babilonia por venir recuerden que se le llamó Torre de Babel porque Babel en hebreo significa dividir, perdón. Babel significa en hebreo, sí, confundir, confusión. Y por eso de aquí viene etimológicamente, vean aquí el nombre de Babilonia. Pero en toda esta región que estoy marcando aquí con mi mouse, toda esta región que estoy marcando aquí, entre el río Éufrates y entre el río Tigris, toda esta tierra es la famosa tierra de Sinar. Y aquí, más o menos aquí donde estoy mostrando yo mi mouse, era donde se encontraba a orillas del río Éufrates, se encontraba Ur de los caldeos. Entonces, Dios le dijo a Abraham que cruzara ese río y que fuera a la tierra que él le iba a prometer, ¿ok? Entonces, Abraham viene de aquí, de la actual, de Babilonia, de la tierra de Sinar, lo que hoy actualmente conocemos como Irak. De ahí es donde viene Abraham, ¿ok? Abraham viene de lo que hoy conocemos como Irak, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo aquí para que eso tenga significado para nosotros, ¿verdad? Vamos a poner acá actual Irak. O sea, sí, actual Irak. Muy bien. Vamos a ver. La tercera pregunta. Ok, ¿por qué razón dejó Taré su tierra? ¿Por qué según el texto bíblico? A causa de una luminaria, según el versículo específicamente el versículo número 31,
según el verso número 31, por causa de una luminaria de los caldeos. ¿Qué significa eso? Entre paréntesis, por una discusión acerca de divinidades. Y esto es algo que tenemos que aprender, porque esto es lo que nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Qué aprendemos de Taré y Abraham según Josué 24, del 1 al 4? Porque, a ver, vamos a ver si entendemos esto. Lo que queremos recordar es esto. Dios llamó a Abraham, pero Abraham era pagano. Abraham y su padre Taré y Abraham practicaban la idolatría, y Dios sacó a Abraham de la idolatría. Dios lo sacó del politeísmo a presentarse como el único Dios verdadero. Esto es lo que vamos a ver. Vamos por favor a Josué capítulo número 24, si son tan amables. Josué capítulo número 24, si son tan amables, queridos hermanos. Vamos a leer desde el verso 1 al 4. Y Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquem, y convocó a los ancianos de Israel, a sus jueces, a sus oficiales, y comparecieron ante Elohim. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Yahweh, Dios de Israel: al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres. Un momento, pare ahí un segundito. Al otro lado del río. ¿Cuál río? Éufrates, ¿verdad? El Éufrates. Muy bien, ¿de qué ya entendemos? Ok. Ajá. Habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otros dioses. Ah, ellos servían a otros dioses. Eran paganos, eran politeístas. Incluso, pastor, yo había leído algo histórico, que Taré hacía estatuas. Él era el que construía las estatuas, porque cuando él llegó ahí, él estaba buscando como una nueva vida, y ahí encontraron, porque él tenía como algo acerca de su nombre, porque su nombre significaba atraso, y él no quería ser un atrasado. Eso yo leí un registro histórico. Entonces, él tuvo que buscarse personas claves de Ur, y ahí fue que avanzó y comenzó entonces a construir ídolos. Bueno, nada raro que tal vez habría que buscar las fuentes históricas de eso, pero nada raro que eso sea una referencia histórica de lo que la Biblia nos está enseñando, de que hubo una discusión a causa de una luminaria, que es lo que estamos diciendo. Hermana, ahora lee el versículo 3, por favor, y el 4. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río, e hice que anduviera por toda la tierra, y multipliqué su descendencia, y le di a Isaac. Y a Isaac, a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di la serranía de Seir para que la poseyera. Pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Ok, entonces aquí estamos viendo el origen de la nación de Israel. ¿Y por qué es muy importante esto que entendamos? Esto es el origen de la nación de Israel, porque recordemos que los orígenes de la nación de Israel es el siguiente. Dios llama a Abraham y lo va a introducir junto con su tienda, que son 70 personas, a Egipto. Ahí van a pasar 430 años de esclavitud, y cuando Dios los saque, van a ser una nación de 600,000 personas. Pero lo que no tenemos que olvidar es que Abraham, que es el padre de la nación de Israel, fue un gentil. Y esto lo digo para que quede claro ante los judaizantes que quieren enseñarnos que ser gentil es malo y que todos tenemos que ser casa de Israel, y esa mentira absurda de que cuando nos convertimos al Mesías dejamos de ser gentiles. A ver, el Dios de Abraham, cuando el Dios de la Biblia es un Dios de gentiles y de judíos. Y es absurdo decir que como que es malo ser gentil, porque entonces Dios no hubiera logrado. ¿De dónde sacó Dios a la nación de Israel? De los gentiles. Abraham era un gentil, su padre Taré era un hombre pagano, lo acabamos de leer, y de ahí Dios lo sacó. Entonces, por eso es que es muy importante que entendamos que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Efesios capítulo número 2, sí es cierto, recibimos la ciudadanía de Israel,
pero no dejamos de ser gentiles. Eso es como cualquiera de ustedes que se venga a vivir aquí a Costa Rica. Ustedes después de 10 años pueden recibir la nacionalidad costarricense, pero ustedes no dejarán de ser dominicanos, salvadoreños, mexicanos, ¿me entienden? Tendrán la ciudadanía costarricense, pero nunca nadie podrá anular el hecho de que ustedes sean nativos del país donde ustedes son. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo era de la ciudad de Tarso, en Turquía, y tenía la ciudadanía romana, pero su ciudadanía romana no anulaba el hecho de que fuera hebreo y judío. ¿Se entiende? Entonces, las ciudadanías funcionaban en el pasado como funcionan hoy en día de la misma manera. Por eso es absurdo decir, agarrándose de Efesios capítulo 2, que por el hecho de que Pablo dice que ahora en Cristo hemos recibido la ciudadanía de Israel, eso significa que ya no somos gentiles. No, eso es falso y eso es un cuentazo judaizante. Aquí hay algo más que se nos pide. Bueno, entonces nos falta contestar que ¿qué aprendemos de Tarea y Abraham en Josué 24, 1 y 4? Que su origen es gentil y adoraban a otros dioses. Dios sacó a Abraham del politeísmo. Y saben ustedes una cosa, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Dios no lo escogió por méritos propios de Abraham, porque Abraham era politeísta. Esto nos enseña que Dios escogió a Abraham por misericordia. Lo que vamos a ver la próxima clase nos toca leer lo que Flavio Josefo dice de este relato de los descendientes de Sem. Y esto es muy, muy importante porque, vean solo para dar un ejemplo, para que vean ustedes lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí empiezo a leer los textos de Flavio Josefo. Dice así: Sem, el tercer hijo de Noé, tuvo 5 hijos que habitaron las tierras de Asia, que comienzan en el Éufrates y llegan al Océano Índico. Elam dejó a los elamitas, porque ¿cuáles son esos descendientes de Sem? Vayan conmigo rápidamente, por favor, si son tan amables, vayan rápidamente conmigo a Génesis capítulo número 10, versículo 21. Génesis capítulo número 10, versículo número 21. Entonces dice así, Génesis capítulo 10, versículo 21. También tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Eber. Este Eber es el que aparece en la genealogía que hemos construido del capítulo número 11. Pero aquí se narran los otros hijos de Sem y hermano mayor de Jafet. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. ¿Ok? Pero vean lo siguiente. Vean ustedes lo que dice Flavio Josefo. Sem, el tercer hijo de Noé, tuvo 5 hijos, es verdad, lo dice la Biblia, que habitaron en las tierras de Asia que comienzan en el Éufrates y llegan al Océano Índico. Elam dejó a los elamitas, antepasados de los persas. Asur vivió en la ciudad de Nínive y llamó a sus súbditos asirios y fue la nación más afortunada. Arfaxad dio nombre a los arfaxadeos, que ahora son los caldeos. Entonces, ¿ustedes están dando cuenta lo valioso que es este texto que estoy leyendo? Aquí se nos está diciendo cuál pueblo engendró Eber. Eber engendró, según lo que acabamos de leer, por ejemplo, aquí Josefo nos acaba de decir que Eber engendró a los persas, que Arfaxad engendró a los caldeos y que Asur engendró a los asirios. Entonces, estos nombres precisamente nos permiten entender la geografía de la Biblia y nos permiten entender profecías de la Biblia, como las que les mencioné del Salmo 83, cuando la Biblia dice, está profetizando una guerra, cuando la Biblia está profetizando una guerra, en el Salmo 83, vamos rápidamente al Salmo 83 para terminar ya, Salmo 83, vean ustedes
¿Cómo para poder entender la Biblia hay que entender el Génesis? ¿Cómo para poder entender las profecías bíblicas hay que entender el Génesis? Por eso es que la gente, ¿por qué la gente escucha las falsas enseñanzas de las sectas judaizantes? Recta final, no sé qué, recta final número 50, andan por ahí, no puede ocurrir un solo eclipse porque ya están diciendo que es el fin del mundo, no puede ocurrir cualquier noticia porque ya están inventando una recta final 48, recta final 49, recta final 50. ¿Por qué la gente pone atención a esas cosas? Porque no estudia la Biblia. Así de sencillo. Y toda la responsabilidad cae sobre esa gente, porque su deber debería ser estudiar la Biblia como tiene que ser. Pero como no han estudiado nunca la Biblia como tiene que ser, por eso andan escuchando rectas finales 650 y no sé qué. Bien, vean por ejemplo en el libro de Salmo 83, versículo número 8. Salmo 83, versículo número 8. También dice, se está profetizando que Asiria iba a entrar en guerra con Israel. Dice, también Asiria se juntó con ellos. Entonces, ya sabemos quién es Asiria. Asiria, todo esto lo vamos a ver la próxima semana a profundidad, pero Asiria, según lo que nos dice Josefo, son los descendientes de Asur, el segundo hijo de Sem. Y el imperio asirio hoy en día es lo que conocemos como Irán e Irak. Perdón, como Siria e Irak. ¿Lo ven? ¿Vieron lo importante que es? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, queridos hermanos. Entonces, terminamos por hoy aquí y nos falta una segunda parte de esta lección para después entrar a Génesis capítulo número 32. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho y que tengan mucha paz, que estén bien.